El sonido metálico de las herramientas resonaba en la pequeña y modesta mecánica de Joaquín. Cada golpe, cada giro de una llave ajustando tornillos, parecía marcar el ritmo de una vida dedicada al trabajo duro, honesto. El olor a aceite viejo y a metal oxidado impregnaba el aire, mientras los rayos del sol de la tarde entraban tímidamente por la ventana. Joaquín, con las manos llenas de grasa y su overol gastado por los años, se concentraba en arreglar el motor de una vieja camioneta. Era un hombre de pocas palabras, pero su mente era un torbellino de ideas. Las piezas esparcidas por todo el taller no solo eran restos de autos viejos, sino potenciales inventos en espera de ser transformados. Joaquín tenía un don, una habilidad natural para crear y mejorar cualquier máquina que tocara. Pero, en un mundo donde lo material parecía ser lo único que contaba, pocos se daban cuenta del verdadero valor que poseía este hombre humilde. El sonido de un motor potente rompió la tranquilidad del taller. Un coche de lujo, último modelo, se estacionó frente a la entrada, levantando una nube de polvo. Joaquín no necesitaba mirar para saber quién era, Ricardo, el magnate de la ciudad, un hombre que parecía tenerlo todo, menos humildad. Desde que Joaquín lo conocía, Ricardo siempre lo trataba con desdén, como si la diferencia en su estatus social le diera el derecho de humillar a quienes consideraba inferiores. Ricardo bajó del auto con paso firme, sus zapatos relucientes golpeando el suelo del taller, un contraste absoluto con el ambiente humilde que lo rodeaba. «Oye, Joaquín», gritó Ricardo, con su voz áspera y autoritaria. «¿Qué pasa con mi coche? Llevo esperándote horas, y tú aquí, perdiendo el tiempo con chatarra». Joaquín levantó la vista con calma, acostumbrado ya a ese tono condescendiente. Sus ojos reflejaban una paciencia infinita, esa que le permitía soportar el desprecio de hombres como Ricardo. «Estoy terminando el ajuste, señor Ricardo», respondió Joaquín, sin perder su tono sereno. «Solo me faltan un par de horas y quedará como nuevo». Ricardo bufó, fastidiado, y sacudió la cabeza. Su traje impecable parecía fuera de lugar en un taller lleno de grasa y polvo, y su actitud dejaba claro que no tenía ninguna intención de mezclarse más de lo necesario con ese ambiente. «Más te vale, Joaquín. Ya sabes que soy tu cliente más fiel, así que no me hagas perder tiempo. El tiempo es dinero, y tú no entiendes lo que es eso», dijo, con una sonrisa irónica, mientras sus ojos escudriñaban el lugar como si le diera asco. Joaquín, como siempre, no dijo nada más. Se limitó a asentir, mientras Ricardo daba media vuelta y se marchaba. Las palabras de Ricardo siempre tenían el mismo filo cortante, pero Joaquín ya estaba acostumbrado. Sabía cuál era su lugar en el mundo, y no era el de un hombre rico o poderoso. Pero eso nunca le había importado. Para él, lo importante era su trabajo, su habilidad para crear, y el respeto por sí mismo que venía de hacer lo correcto, incluso si los demás no lo reconocían. Esa tarde, cuando terminó de arreglar el coche de Ricardo, el empresario regresó, pero ni siquiera le dirigió una mirada de agradecimiento. Tomó las llaves, revisó el auto superficialmente y, como de costumbre, se fue sin despedirse, dejando una sensación de vacío detrás. Lo que Ricardo no sabía, lo que ninguno de los dos podía imaginar, era que el destino estaba a punto de poner sus vidas de cabeza. Una sombra se cernía sobre el arrogante magnate, una sombra que lo haría enfrentar sus peores miedos. Y el único hombre capaz de ayudarlo sería aquel a quien más había menospreciado. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un naranja ardiente mientras Ricardo conducía su coche a toda velocidad por la carretera que conectaba la ciudad con su lujosa finca. El motor rugía, y Ricardo apenas prestaba atención a los detalles del paisaje que pasaban borrosos a su lado. Estaba pensando en su próxima reunión, en las oportunidades de negocio que se le presentaban, en cómo seguiría acumulando más y más poder. No le importaba nada más. Su vida giraba en torno a ser el mejor, a demostrar a todos que él era invencible. Siempre había sido así, desde que era un joven ambicioso que soñaba con conquistar el mundo. Pero en ese preciso momento, el destino decidió intervenir. Una ligera lluvia había caído minutos antes, dejando la carretera resbalosa. En su prisa, Ricardo no se dio cuenta de una curva cerrada.
El coche derrapó, las ruedas perdieron tracción y, en cuestión de segundos, todo se salió de control. El vehículo giró violentamente, saliendo de la carretera y chocando de lado contra un árbol. El sonido del impacto fue ensordecedor. Ricardo sintió como el metal del coche se retorcía alrededor de él, como su cuerpo se sacudía violentamente. Un dolor agudo recorrió su espalda, y luego, el silencio. Quedó atrapado entre los restos de su lujoso coche, el mismo que horas antes le daba tanto orgullo. Sus ojos se abrieron con dificultad, y lo primero que sintió fue pánico. Intentó moverse, pero no podía. El dolor en su columna era insoportable, y por más que lo intentaba, sus piernas no respondían. ¿Qué está pasando?, murmuró, su voz temblando, algo que nunca había pasado antes. El tiempo parecía detenerse. Todo a su alrededor estaba borroso, confuso. El hombre que siempre había controlado todo ahora se encontraba a merced del destino, impotente. Minutos que parecían eternos pasaron antes de que los equipos de emergencia llegaran al lugar. Los paramédicos lo sacaron con cuidado de los escombros, mientras Ricardo sentía que cada segundo de espera era una eternidad. Nunca en su vida se había sentido tan vulnerable, tan aterrorizado. Cuando finalmente llegó al hospital, los médicos fueron claros: había sufrido una grave lesión en la columna vertebral. Las palabras de los doctores resonaban en su cabeza como una sentencia. No volverá a caminar, señor Ricardo, dijo uno de ellos, mientras Ricardo lo miraba incrédulo. Para un hombre que siempre había visto la vida como un juego de poder y control, esas palabras eran una condena peor que la muerte. Todo lo que había construido, toda su arrogancia y seguridad, se desmoronaba en ese instante. El mundo de Ricardo, aquel que él pensaba era inquebrantable, acababa de colapsar. Pero lo que él no sabía era que esa caída era solo el principio de una transformación que lo cambiaría para siempre. Los días en el hospital fueron un verdadero calvario para Ricardo. Desde el accidente, había estado atrapado en una cama, rodeado de enfermeras y médicos que le repetían lo mismo: no volvería a caminar. Su vida, la que había construido con tanto esfuerzo, basada en la independencia y el control absoluto, se había reducido a la dependencia total de otros. Cuando finalmente fue dado de alta y lo trasladaron a su lujosa mansión, el golpe emocional fue aún más fuerte. Antes, aquellos enormes pasillos de mármol, las escaleras grandiosas y los techos altos le daban una sensación de poder y éxito. Pero ahora, todo aquello era un recordatorio cruel de su nueva realidad. Era prisionero de su propio cuerpo y de su propia casa. No podía moverse sin ayuda, no podía controlar su vida como antes. Estaba atrapado en su propia riqueza. Los amigos que siempre lo rodeaban en las fiestas y reuniones de negocios comenzaron a alejarse. Las visitas se hacían cada vez más esporádicas, y las llamadas de negocios, antes constantes, comenzaron a desvanecerse. Ricardo, que había construido su vida sobre el poder y la admiración de los demás, ahora se encontraba solo, enfrentando su vulnerabilidad. Una tarde, mientras intentaba ajustar la incómoda silla de ruedas manual que le habían dejado en el hospital, algo dentro de él se quebró. Sentía una rabia y una impotencia que nunca antes había experimentado. Golpeó la mesa frente a él, derramando los papeles que tenía encima, y gritó de frustración. «¡Maldita sea!», exclamó, con la voz entrecortada. El eco de su grito resonó por los vastos pasillos vacíos de su mansión. El silencio posterior era aún más insoportable. Desesperado, Ricardo miró su teléfono y, por un instante, dudó. Sabía que la única persona que podría ayudarlo en ese momento era alguien a quien había tratado con desprecio durante años. Joaquín, el mecánico humilde que siempre había menospreciado, era su única opción. La sola idea de depender de él era humillante, pero Ricardo ya no tenía nada que perder. Con manos temblorosas, marcó el número del taller de Joaquín. «Joaquín», su voz salió áspera, casi derrotada. «Necesito que me ayudes». Hubo un silencio en la línea por unos segundos antes de que Joaquín respondiera con la misma calma y humildad de siempre. «Claro, señor Ricardo». «¿Qué necesita?». Ricardo tragó su orgullo, sintiendo como si cada palabra que salía de su boca lo aplastara más.
Necesito una silla de ruedas, algo mejor que esta, algo que me permita moverme sin ayuda, admitió, sintiendo una mezcla de vergüenza y desesperación. Joaquín, sin hacer comentarios sobre el tono derrotado de Ricardo, simplemente respondió. Entiendo. Pasaré por su casa mañana mismo para ver qué puedo hacer. Ricardo colgó el teléfono, sintiendo una extraña mezcla de alivio y humillación. El hombre que siempre se había jactado de no necesitar a nadie ahora dependía de la bondad de un mecánico humilde. Mientras miraba por la ventana hacia los vastos jardines de su mansión, Ricardo se dio cuenta de que su verdadera cárcel no era su cuerpo, sino su orgullo. La mañana siguiente, Joaquín llegó puntualmente a la mansión de Ricardo. Al ver la inmensidad del lugar, no pudo evitar una pequeña sonrisa irónica. Había entrado y salido de esa casa muchas veces antes, pero esta vez era diferente. Esta vez, el hombre poderoso que siempre lo había tratado con arrogancia estaba vulnerable, y Joaquín era el único que podía ayudarlo. Ricardo lo esperaba en el salón principal, sentado en la incómoda silla de ruedas manual. Cuando Joaquín entró, Ricardo no lo miró directamente. Había algo en su postura que delataba lo que no quería admitir, que lo necesitaba. Gracias por venir, murmuró Ricardo, con la voz apenas audible. Joaquín simplemente asintió y se acercó a la silla de ruedas. Observó el diseño básico y anticuado y, después de un par de minutos, dijo: Esto no es suficiente para lo que necesita. Voy a diseñar algo mejor, algo que le dé más libertad. Le traeré una silla motorizada, con control manual. Podrá moverse sin depender de nadie. Ricardo lo escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y vergüenza. La idea de depender de una silla creada por Joaquín, el hombre que había tratado con desprecio, lo hacía sentir incómodo. Pero al mismo tiempo, necesitaba esa independencia desesperadamente. Apretó los puños sobre las ruedas de la silla que estaba usando y asintió. Haz lo que sea necesario, dijo finalmente, intentando sonar autoritario, pero su tono carecía de la dureza que solía acompañar sus palabras. Joaquín se fue de la mansión y pasó los siguientes días trabajando incansablemente en su taller. Para él, esto no era solo un trabajo. Sabía lo que estaba en juego. Por más que Ricardo lo hubiera despreciado durante años, Joaquín no guardaba rencor. Sabía que la vida tenía formas extrañas de enseñar lecciones, y en ese momento, Ricardo estaba aprendiendo la suya. Finalmente, después de varios días de trabajo, Joaquín regresó a la mansión con la silla de ruedas motorizada. Era un diseño elegante y funcional, mucho más avanzado que cualquier cosa que Ricardo hubiera imaginado. Joaquín hizo algunos ajustes finales y le explicó a Ricardo cómo funcionaba. Solo tiene que mover esta palanca hacia adelante o hacia atrás para controlar la velocidad y la dirección. La silla es ligera, pero lo suficientemente fuerte para moverse por toda la casa sin problema, explicó Joaquín, mientras le hacía una demostración. Ricardo lo observaba en silencio, impresionado por el nivel de detalle y dedicación que Joaquín había puesto en el diseño. Sin embargo, su orgullo seguía luchando por aceptar que este hombre, a quien siempre había considerado inferior, fuera el que le devolviera una parte de su vida. Joaquín lo ayudó a transferirse a la nueva silla, y Ricardo, por primera vez en semanas, sintió una chispa de esperanza. Al mover la palanca y sentir la libertad de moverse por sí mismo, sus ojos se llenaron de emociones que había estado reprimiendo. Funciona perfectamente, dijo en voz baja, sin mirar a Joaquín directamente. Gracias. Fue la primera vez que Ricardo pronunció esas palabras con sinceridad, pero aún estaba lejos de reconocer el impacto real que Joaquín tendría en su vida. Ricardo se sentía extraño al sentarse en la nueva silla de ruedas motorizada que Joaquín había creado. No solo por la incomodidad física que aún lo aquejaba tras el accidente, sino por lo que significaba estar en deuda con el hombre al que siempre había mirado por encima del hombro. Sin embargo, mientras sus manos temblorosas agarraban la palanca de control, una sensación diferente comenzó a apoderarse de él. Lentamente movió la silla hacia adelante y luego hacia atrás, sintiendo una pequeña pero poderosa chispa de libertad. Joaquín, observándolo desde un rincón de la habitación, mantenía una expresión calmada, pero sus ojos atentos no perdían ni un detalle de cómo Ricardo reaccionaba a su invención.
Ricardo intentó hablar, pero sus palabras quedaron atrapadas en su garganta. Funciona bien, dijo finalmente, aunque la emoción contenida en su voz traicionaba lo que realmente sentía. Joaquín asintió, pero no dijo nada. Sabía que las palabras de agradecimiento no vendrían fácilmente de un hombre como Ricardo. Lo conocía demasiado bien. Pero ver la satisfacción en su rostro, aunque no lo admitiera en voz alta, era suficiente. Ricardo pasó el resto del día explorando su mansión en la silla motorizada. Había algo que lo inquietaba, algo que no podía sacarse de la mente mientras se desplazaba de un lado a otro, admirando la suavidad con la que la silla se movía. Aunque había recuperado una parte de su independencia, una pregunta lo atormentaba: ¿qué significaba realmente todo lo que había logrado? Antes del accidente, su vida había sido un desfile interminable de lujos y logros materiales, pero ahora, en el silencio de sus pasillos vacíos, esas conquistas le parecían huecas. Esa noche, solo en su habitación, Ricardo observó el reflejo de su figura en el espejo. La mansión era grandiosa, pero la imagen que veía en el espejo no era la de un hombre satisfecho. Su silla de ruedas, a pesar de lo avanzada que era, no podía darle lo que realmente anhelaba: sentido. El pensamiento lo persiguió durante días. La sombra de la verdad se cernía sobre él, empujándolo a enfrentarse a algo que había ignorado por mucho tiempo. Comenzaba a ver con claridad que su vida de arrogancia y desprecio hacia los demás no le había dejado nada valioso. Y, en el centro de todo ese caos emocional, Joaquín se erguía como un recordatorio constante de lo que Ricardo nunca había sido: humilde, bondadoso y generoso. Una tarde, mientras recorría los jardines de su mansión en su silla motorizada, Ricardo observó el horizonte. Recordó cuántas veces había pasado por esos mismos jardines con el pecho inflado de orgullo, creyendo que su riqueza era lo único que importaba. Pero ahora, todo eso parecía insignificante. Joaquín, murmuró para sí mismo, mientras una punzada de vergüenza atravesaba su pecho. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlo. No solo para agradecerle, sino para disculparse por todos los años en los que lo había tratado con desprecio. Pero para un hombre como Ricardo, pedir perdón no era algo sencillo. Su orgullo seguía resistiendo, aunque ya comenzaba a ceder. Los días se transformaron en semanas, y el silencio de la mansión seguía envolviendo a Ricardo en sus pensamientos más oscuros. Desde el accidente, su vida había dado un giro que jamás habría imaginado. Su rutina diaria se había convertido en una serie de momentos solitarios, donde los recuerdos de su arrogancia y la superficialidad de su vida pasada lo atormentaban constantemente. En más de una ocasión, Ricardo se sorprendió a sí mismo pensando en Joaquín. No solo como el mecánico que había construido su nueva silla, sino como el hombre que le había mostrado, sin siquiera proponérselo, lo que realmente era tener dignidad. Joaquín nunca le había respondido con odio o resentimiento, y esa bondad, ese silencio tranquilo de Joaquín, ahora pesaba en la conciencia de Ricardo como una losa. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, Ricardo se levantó y se dirigió lentamente a su estudio. Las paredes estaban adornadas con fotos de reuniones de negocios, contratos importantes y otros recordatorios de su vida anterior. Pero mientras sus ojos recorrían esos retratos, todos esos logros comenzaron a parecerle vacíos. ¿De qué le servía todo ese éxito ahora que estaba solo? ¿Ahora que ni siquiera podía disfrutar de las cosas que antes le daban tanto orgullo? Sentado en su silla, Ricardo miró a la distancia y sus pensamientos volvieron una y otra vez a la misma pregunta: ¿qué había hecho realmente con su vida? Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Joaquín, que había llegado para hacer un chequeo de rutina a la silla motorizada. Ricardo lo observó en silencio mientras el mecánico trabajaba con la misma calma y dedicación de siempre. Durante todo ese tiempo, Joaquín había sido la única persona que se había mantenido constante en su vida, sin pedir nada a cambio, sin exigir reconocimiento. La culpa creció en el pecho de Ricardo. Sentía que debía decir algo, pero las palabras se le resistían. ¿Cómo iba a agradecerle y, al mismo tiempo, disculparse por tantos años de desprecio? Sin embargo, sabía que no podía seguir ocultando sus sentimientos. Joaquín, dijo finalmente, con la voz más suave de lo habitual.
Joaquín levantó la vista, sorprendido por el tono de Ricardo. Lo había visto muchas veces desde el accidente, pero algo en la forma en que hablaba ahora era diferente. Nunca te he agradecido, realmente, continuó Ricardo, luchando con las palabras. Lo que hiciste por mí, con la silla, fue más de lo que merecía. Y no solo eso, Ricardo hizo una pausa, respirando hondo. He sido un idiota. Te traté mal durante años, sin razón, sin siquiera conocerte realmente. Y ahora, me doy cuenta de lo equivocado que estaba. Joaquín lo miró en silencio, sin saber exactamente cómo responder. Las disculpas no eran algo que esperaba de Ricardo, pero sabía que esas palabras venían de un lugar genuino. No necesitas disculparte, Ricardo, dijo finalmente Joaquín, con su tono tranquilo. Todos cometemos errores. Lo importante es lo que hacemos después. Ricardo se quedó en silencio por un momento, asimilando lo que Joaquín acababa de decir. En esos simples términos, Joaquín había resumido todo lo que Ricardo estaba tratando de entender desde su accidente. No se trataba solo de pedir perdón, se trataba de cambiar, de hacer algo diferente. Aún así, gracias, añadió Ricardo, con más convicción esta vez. Ese pequeño intercambio marcó un cambio significativo en Ricardo. No solo se trataba de palabras, sino de una transformación interna que lo estaba empujando a ser una mejor persona, alguien capaz de ver más allá de las apariencias y las posesiones materiales. Sabía que el camino hacia su redención aún no había terminado, pero por primera vez sentía que estaba dando el primer paso correcto. La transformación interna de Ricardo era lenta, pero constante. Desde aquella conversación con Joaquín, algo dentro de él había cambiado. Empezaba a darse cuenta de que el respeto y la admiración no se ganaban con dinero ni poder, sino con acciones genuinas y una verdadera conexión con las personas. Ahora, cada vez que veía a Joaquín, sentía una mezcla de gratitud y remordimiento. Una mañana, mientras Joaquín trabajaba en unos ajustes a la silla motorizada, Ricardo lo observaba desde la distancia, sentado en el balcón de su mansión. Su mente divagaba, recordando todas las veces en las que había tratado a Joaquín como a un sirviente, sin nunca detenerse a ver el hombre talentoso y generoso que era. Ahora, lo veía todo con claridad. Ricardo se armó de valor y, por primera vez, decidió tomar la iniciativa de una conversación significativa. Al verlo concentrado en su trabajo, sintió que este era el momento de dejar de lado el orgullo que tanto lo había frenado. Joaquín, necesito hablar contigo, dijo Ricardo, su voz más suave de lo normal. Joaquín dejó de lado las herramientas y se giró hacia él, siempre con esa expresión tranquila que Ricardo había llegado a admirar. Se acercó despacio, con curiosidad en los ojos. Dime, señor Ricardo, respondió, aunque esta vez no había esa distancia fría en sus palabras. Lo llamaba por su nombre, pero no con la intención de subestimarlo. Ricardo respiró hondo. Sabía que lo que iba a decir no era fácil, pero después de tantas reflexiones, entendió que era necesario. Sé que durante años te traté de una manera horrible. Siempre creí que el dinero y el poder me hacían mejor que los demás. Y contigo, nunca te di el respeto que merecías. Sus palabras eran sinceras, y con cada frase, Ricardo sentía que se quitaba un peso de encima. No solo estoy aquí para agradecerte por todo lo que hiciste por mí, sino también para pedirte perdón. Joaquín lo miró fijamente, sorprendido por la honestidad que emanaba de las palabras de Ricardo. Sabía que aquello no era fácil para él, y por un momento, se quedó en silencio, asimilando la disculpa. Ricardo, lo que pasó antes ya no importa, dijo Joaquín con calma. Lo que importa es que has cambiado, y puedo ver que lo dices de corazón. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y ser mejores personas después. Ricardo asintió lentamente, agradecido por la compasión de Joaquín. Sin embargo, sabía que no bastaba con palabras. Quería hacer algo más para enmendar el daño. Quiero ayudarte, Joaquín, dijo de repente, sus ojos brillando con una nueva determinación. Sé que tu taller es pequeño, pero tus habilidades son inmensas. Te propongo algo, quiero financiar la expansión de tu negocio. Hizo una pausa, evaluando la reacción de Joaquín.
no se trata de caridad. Se trata de que tú mereces mucho más. Tus inventos pueden cambiar la vida de las personas y quiero ser parte de eso. Joaquín lo observó, su rostro serio mientras procesaba la oferta. Sabía que Ricardo hablaba con sinceridad, pero también sabía que no todo en la vida se medía en dinero. Aprecio tu oferta, Ricardo, respondió finalmente. Pero lo que hago no lo hago por dinero. Mi taller es pequeño, sí, pero tengo lo que necesito. No necesito una gran expansión. Lo importante para mí es seguir ayudando a las personas, como lo he hecho siempre. Ricardo se quedó en silencio, comprendiendo la profundidad de las palabras de Joaquín. Durante toda su vida, había creído que el éxito se medía en el tamaño de las propiedades, en la cantidad de dinero que uno tenía. Pero Joaquín le estaba mostrando algo más, el verdadero éxito estaba en el impacto positivo que uno dejaba en los demás. Entiendo, dijo Ricardo, con un suspiro. Aún así, quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites. Cualquier cosa. Joaquín sonrió con gratitud. Sabía que, aunque Ricardo no hubiera cambiado por completo, estaba en el camino correcto. El simple hecho de que ofreciera su ayuda, no por obligación, sino por un deseo genuino de redimirse, era una señal de que el viejo Ricardo, el arrogante y altivo, había quedado atrás. Los meses pasaron, y la vida de Ricardo tomó un giro inesperado. Ya no era el hombre que vivía para los negocios y el poder. Ahora, había encontrado un propósito mucho más noble, ayudar a los demás. Inspirado por el ejemplo de Joaquín, Ricardo empezó a dedicar sus recursos a proyectos comunitarios que buscaban mejorar la calidad de vida de las personas. En particular, se enfocó en aquellas personas que, como él, habían sufrido accidentes o enfermedades que los habían dejado físicamente vulnerables. Financió programas de rehabilitación y donó dinero para la creación de nuevas tecnologías que pudieran facilitar la movilidad de las personas con discapacidades. Pero lo más importante es que todo lo hacía de manera discreta, sin buscar reconocimiento ni aplausos. Había aprendido, finalmente, el valor de la humildad. Joaquín, por su parte, siguió con su vida sencilla, trabajando en su taller y creando dispositivos que ayudaban a mejorar la vida de sus clientes. Aunque había rechazado la oferta de Ricardo para expandir su negocio, los dos hombres continuaron en contacto y una amistad genuina floreció entre ellos. Una tarde, mientras Ricardo visitaba a Joaquín en su taller, observó atentamente cómo el mecánico trabajaba en un nuevo proyecto. Era una versión más avanzada de la silla de ruedas que había creado para Ricardo, pero esta vez, diseñada para personas con menos recursos. El objetivo de Joaquín siempre había sido claro: hacer que la tecnología fuera accesible para todos, no solo para los ricos. Joaquín, esto es increíble, comentó Ricardo, admirado por el diseño simple pero ingenioso de la nueva silla. Joaquín se encogió de hombros con modestia, sin dejar de trabajar. Solo intento hacer algo que realmente sirva a las personas. Algo funcional y que no sea tan costoso. Muchas personas no pueden pagar por estos dispositivos, y eso es lo que quiero cambiar. Ricardo lo observó en silencio, admirando la pureza de las intenciones de Joaquín. Había pasado tanto tiempo pensando que el éxito se medía en ganancias, que ahora, al ver a Joaquín, se daba cuenta de que el verdadero éxito estaba en el servicio a los demás. Me gustaría ser parte de esto, dijo Ricardo, de repente. Sin comprometer tu visión, claro. Quiero financiar este proyecto, pero esta vez, en tus términos. Sin hacer ruido. Solo quiero ayudar a que esta tecnología llegue a más personas. Joaquín lo miró durante unos segundos, evaluando la sinceridad en las palabras de Ricardo. Finalmente, asintió. De acuerdo, Ricardo. Creo que podemos trabajar juntos en esto. Aquel acuerdo selló no solo una colaboración, sino también la reafirmación de una amistad que había nacido de las circunstancias más inesperadas. Ambos, de maneras distintas, habían encontrado un propósito que iba más allá de ellos mismos. En los meses siguientes, Ricardo y Joaquín trabajaron codo a codo, desarrollando tecnologías que mejoraron la vida de muchas personas. A través de sus esfuerzos, el taller de Joaquín se convirtió en un lugar de esperanza, y Ricardo, por fin, encontró una razón de peso para seguir adelante.
Había dejado atrás las sombras de su pasado, y con la guía y la inspiración de Joaquín, había encontrado la luz de un nuevo camino. Habían pasado ya varios años desde el accidente que había cambiado la vida de Ricardo. La transformación que inició en ese momento lo había llevado por un camino que jamás habría imaginado. Ya no era el magnate arrogante que solo pensaba en el poder y el dinero. Ahora, era un hombre que había descubierto el valor de la humanidad, de la bondad y, sobre todo, del servicio a los demás. El taller de Joaquín se había convertido en el epicentro de innovaciones que ayudaban a miles de personas. Lo que empezó como un pequeño proyecto en un rincón de la ciudad, se había transformado en un movimiento que beneficiaba a las personas más vulnerables. Las sillas de ruedas motorizadas, los dispositivos de movilidad accesibles y otras tecnologías habían hecho una enorme diferencia en la vida de muchos. Y aunque Joaquín se resistía a la fama, su nombre era conocido en toda la comunidad como un verdadero héroe. Ricardo, por su parte, había encontrado paz. Su colaboración con Joaquín había llenado el vacío que antes intentaba llenar con posesiones materiales. No buscaba reconocimiento, ni aplausos. Simplemente, quería ser útil y seguir contribuyendo de alguna manera. Había aprendido que su riqueza no estaba en sus propiedades, sino en la posibilidad de mejorar la vida de otros. Un día, se organizó un gran evento en la ciudad para celebrar el impacto que el trabajo de Joaquín y Ricardo había tenido en la comunidad. Aunque Joaquín no era partidario de las ceremonias, accedió a asistir por el bien de las personas a las que habían ayudado. Ricardo, aún caminando con la ayuda de una bengala, se preparaba para pronunciar unas palabras ante la multitud. El evento se llevó a cabo en un centro comunitario, donde cientos de personas que se habían beneficiado de los inventos de Joaquín y la fundación de Ricardo se reunieron para agradecerles. Había familias, ancianos, niños, todos compartiendo sus historias de cómo sus vidas habían cambiado gracias a ese pequeño taller que, con el tiempo, se había expandido sin perder su esencia. Ricardo, de pie frente al micrófono, respiró hondo. Sus ojos recorrieron la sala llena de personas que ahora tenían una mejor calidad de vida gracias al trabajo de él y, principalmente, de Joaquín. Sentía una profunda emoción y gratitud. Era un momento de reflexión, de cerrar un ciclo. Hace años, yo pensaba que el éxito se medía en el poder y en el dinero, comenzó Ricardo, su voz resonando con firmeza, pero también con humildad. Creía que tener más significaba ser más. Pero me equivoqué. Hizo una pausa, observando cómo la audiencia escuchaba atentamente, conmovida por sus palabras. Un accidente me obligó a ver la vida de otra manera, y fue en ese momento cuando apareció alguien que cambió todo para mí. Ricardo giró la cabeza hacia Joaquín, quien estaba sentado en primera fila, observando con su típica serenidad. Joaquín me enseñó, no con palabras, sino con sus acciones, que el verdadero valor de una persona está en su corazón. En su capacidad de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. La multitud estalló en aplausos, y Joaquín, incómodo con tanta atención, sonrió tímidamente, bajando la mirada. No estaba acostumbrado a recibir ese tipo de elogios, pero sabía que Ricardo hablaba desde lo más profundo de su ser. No estamos aquí para celebrar un éxito económico o empresarial. Estamos aquí porque hemos aprendido que la riqueza no se mide en bienes materiales, sino en la capacidad de tocar la vida de los demás. Y si hay algo que he aprendido de Joaquín, es que ayudar, sin esperar nada a cambio, es lo más valioso que podemos hacer. Ricardo se apartó del micrófono, sintiendo un alivio, como si todas las sombras de su pasado finalmente se hubieran desvanecido. En ese instante, entendió que todo el sufrimiento y las pruebas que había pasado lo habían llevado a ese momento de paz, de redención. Cuando terminó la ceremonia, Ricardo y Joaquín caminaron juntos por los jardines del centro comunitario, disfrutando de la tranquila brisa de la tarde. A lo lejos, el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, pintando el cielo de colores cálidos. Nunca me imaginé en una situación como esta, dijo Ricardo, con una ligera sonrisa. Hace años, yo solo pensaba en mí mismo. Ahora, siento que por fin estoy haciendo algo que realmente vale la pena. Joaquín lo escuchó en silencio, con esa calma que siempre lo había caracterizado. Todos podemos cambiar, Ricardo, dijo finalmente.
Lo importante es que, cuando aprendemos la lección, hagamos algo bueno con ese conocimiento. Tienes razón, respondió Ricardo. Gracias, Joaquín. No solo por lo que has hecho por mí, sino por ser quien eres. Los dos hombres continuaron caminando, en silencio, disfrutando de la compañía mutua. Sabían que la vida seguiría su curso, pero ambos, de alguna manera, habían encontrado su propósito. Joaquín con su sencillez y su deseo de ayudar, y Ricardo, quien finalmente había comprendido que su verdadero valor no residía en su fortuna, sino en su capacidad de hacer el bien. A partir de ese día, continuaron trabajando juntos, desarrollando nuevas tecnologías que seguían mejorando la vida de muchas personas. Sus nombres, aunque reconocidos, se mantuvieron siempre en un segundo plano. Lo importante no era la fama, sino el impacto que dejaban en los demás. Habían dejado atrás las sombras del pasado y, juntos, iluminaban el camino de aquellos que más lo necesitaban. ¿Alguna vez has vivido una situación que te hizo cambiar tu forma de ver el mundo? Nos encantaría escuchar tu historia. Deja tu comentario abajo y comparte cómo enfrentaste los desafíos y prejuicios en tu vida. Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más historias que te harán reflexionar. Y si te perdiste nuestro último video, te lo recomendamos. Está lleno de momentos que te llegarán al corazón. Únete a nuestra comunidad y juntos sigamos aprendiendo de cada experiencia.